En este video veremos cómo calcular el promedio de una función de una variable aleatoria discreta. Para esto utilizaremos el siguiente problema. Tenemos una empresa que vende electrodomésticos en Colombia a grandes superficies. Los únicos productos que esta empresa comercializa son planchas, licuadoras, cafeteras y arroceras. Cuando esta empresa se encuentra negociando con una de las grandes superficies el espacio que le asignarán en góndolas para exhibir sus productos, surge la pregunta de cuál es el volumen promedio que ocupa una unidad en general de esos productos. Según las políticas de la empresa de retail, la cantidad de unidades de cada producto serán proporcionales a la rotación de los mismos. La persona que representa a la empresa que vende electrodomésticos cuenta con la siguiente información que fue discutida en una reunión entre ventas y operaciones. Queremos calcular cuál es el volumen promedio que ocupará una unidad de los productos que serán exhibidos en las góndolas. La información que nos entregan se encuentra en esta tabla, donde para cada uno de los productos tenemos lo siguiente. Las cajas de todos los productos son cúbicas, tienen el mismo largo, ancho y alto, y para cada una de ellas tenemos los centímetros que mide ese largo. Y también tenemos el porcentaje que representa cada una de las unidades vendidas de cada uno de los productos sobre el total de las ventas unitarias de esa empresa. Es decir, que las planchas es lo que más venden y representa el 42% de las ventas. En primer lugar, vamos a calcular el promedio del largo de una caja cúbica. Si bien esto no lo están pidiendo, va a ser importante para comparar con el resultado final con respecto al promedio del volumen. Lo que primero que deberíamos hacer es definir la variable que representa el largo en centímetros de una caja de los productos que vende esta empresa. Y vemos que la función de masa de probabilidad de esa variable sería justo la información que nos están entregando. Para cada uno de los largos de las diferentes cajas 20, 28, 30 y 33, tenemos las respectivas probabilidades asociadas a estos valores. Si quisiéramos calcular el promedio del largo de las cajas, teniendo en cuenta los conceptos que hemos visto en videos anteriores, deberíamos multiplicar 20 por 42% más 28 por 8% y así sucesivamente, dándonos como resultado que el promedio del largo de una caja es 26.33 centímetros de acuerdo a los porcentajes que se venden por la rotación de ventas. Ahora vamos a calcular el volumen de una caja cúbica en función del largo de una caja. Si declaramos que Y es la variable que representa en volumen en centímetros cúbicos de una caja de un producto vendido en esta empresa, claramente Y depende del largo, es decir, depende de X. Esa función del volumen que depende del largo sería igual a X al cubo, pues conocemos que para calcular el volumen de un cubo debemos multiplicar el largo por el largo por el largo. Por ejemplo, una caja que tiene de largo 20 centímetros y es una caja cúbica, su volumen será 20 por 20 por 20 igual a 8000 centímetros cúbicos. Así podríamos escribir la función de probabilidad y el promedio del volumen de una caja. Si estos son los respectivos valores del largo de las cajas, podemos calcular el volumen como lo hicimos en el ejemplo anterior, y entonces una caja de 20 centímetros de largo tendría un volumen de 8000, una caja de 28 centímetros de largo tendría un volumen de 21.952 y así sucesivamente. Pero observe que las probabilidades respectivas no cambiarían, por supuesto. Y así, para calcular el promedio del volumen de una caja, teniendo en cuenta los conceptos que vimos en videos anteriores, lo que deberíamos hacer es multiplicar 8000 por 42% más 21.952 por 8% y así sucesivamente dándonos como resultado que el promedio del volumen de una caja son 20.671 centímetros cúbicos. En conclusión, podríamos decir lo siguiente. Ese promedio del volumen de una caja se puede calcular utilizando la función de probabilidad de X. ¿Cómo? Pues si tenemos el largo de cada una de las cajas, podríamos haber elevado este valor al cubo, 20 al cubo, 28 al cubo, 30 al cubo, 33 al cubo, que serían los respectivos volúmenes, y cada uno de esos multiplicarlos por el respectivo peso o por la probabilidad. Y así podríamos decir que el promedio del volumen debería haber sido la suma sobre todos los posibles largos de las cajas, de tomar el largo elevado al cubo, que significaría el volumen, multiplicado por la probabilidad o por el respectivo peso. Antes de ver la conclusión general, es muy importante que hagamos la siguiente observación.
Es muy posible que cuando originalmente calculamos el promedio del largo de una caja, usted haya pensado que para calcular el promedio del volumen de estas cajas, deberíamos tomar ese promedio del largo y elevarlo al cubo, que hubiera dado como resultado 18.253.77 centímetros cúbicos como el promedio del volumen de una caja ocupada en estas góndolas. Pero vemos que este resultado es incorrecto. El resultado correcto al volumen promedio que ocupan las cajas en estas góndolas es 20.671.67 centímetros cúbicos, como acabamos de concluir en el procedimiento anterior. Así, en general, podríamos concluir lo siguiente. Para calcular el promedio de una función de una variable aleatoria, llamando a esa función una función g, lo que debemos hacer es sumar sobre todos los posibles valores de la variable original la función evaluada en cada uno de los puntos multiplicado por su respectiva probabilidad o por su respectivo peso. Y como observación importante, en lo último que acabamos de ver en la pestaña anterior, es importante tener en cuenta que el promedio de una función no es igual a la función del promedio original de la variable.